44. Amor firme. Nunca quise ser un adicto. Cuando empecé a espiar a las esposas de mis hermanos a través de una ranura en la puerta, y cuando empecé a comprar revistas y a masturbarme, o cuando era un adolescente, toda esa experiencia era estimulante y divertida. Como cualquier adolescente, yo tenía curiosidad y despertaba esos sentimientos que nunca había sentido antes. Los sentimientos eran placenteros, no solo por sí mismos, sino también por su habilidad de cambiar mi amor y borraban todos los sentimientos negativos que tenía cuando las cosas eran difíciles. Ya fuera en la escuela, en la casa o con los amigos, pero sobre todo empezaron a compensar la sensación general que yo tenía de que faltaba algo básico en mi vida, una falta de seguridad, una sensación de no valer nada, un sentimiento de vacío interior. La vida en el fondo se sentía intolerable, deprimente y aburrida y simplemente no me sentía bien. Necesitaba una salida, una forma de llenar el vacío, y las relaciones sexuales parecían prometer que proporcionarían ambas cosas, o al menos de forma provisional, así que parecía lógico que entre más relaciones sexuales tuviera, más a menudo sentiría ese consuelo provisional. De tal forma que empezaría a sentirse como un consuelo permanente, y no se me ocurría que estaba desarrollando una conducta compulsiva y que empezaba a actuar como un esclavo. Así que las relaciones sexuales lentamente empezaron a ser una necesidad, una experiencia que debería de satisfacerse de una forma regular, y con el tiempo a intervalos de mayor frecuencia, y aún así, al mismo tiempo, los mensajes que recibía acerca de las relaciones sexuales de parte de aquellos a mi alrededor, y especialmente de mis padres, que no mencionaban casi nada acerca de esto. En el mejor de los casos, era el hecho de que las relaciones sexuales eran algo de lo que no hablabas y en su peor referencia eran algo que causaba dolor, a menos de que yo lo trajera a colación, no se hacía referencia a esto. Por lo que yo suponía que o era una tontería sin importancia o era de tal magnitud su importancia que era algo que tenía que conservarse en secreto, queriendo decir que había algo malo en esto. Definitivamente era de tal magnitud su importancia para mí, y el hecho de que era una necesidad creciente en mi vida comprobaba eso, y así es que decidí que debería haber algo de malo acerca de esto y que yo debería conservar su importancia para mí. Y con la falta de información acerca de esto, las relaciones sexuales también se confundieron con las actividades relacionadas con ir al baño. Ese era otro tema tabú. Eso le daba la sensación subyacente de asco a mi fascinación con ello. Agregado a esto estaba el hecho de que constantemente me encontraba la pornografía de mi padre, la única fuente de información sexual disponible que yo tenía, que estaba escondida en cajas y cajones donde se suponía que no lo podría encontrar, confirmándome que las relaciones sexuales eran algo sobre lo que no debería ni siquiera saber, y mucho menos practicar. Esto llamaba la atención de mi sensación adolescente de rebeldía e independencia y hacía que las relaciones sexuales fueran mucho más atractivas y en consecuencia más compulsivas para mí, y también significaba que los sentimientos de emoción ilícita que la pornografía agregaba a mi actuación sexual solo abrieron el camino para los mayores sentimientos de culpa y de vergüenza que siempre seguían. De manera gradual, mi actuación sexual contribuyó a crear los mismos sentimientos que estaba tratando de adormecer y calmar, y al tratar de evitar el dolor, ya lo estaba creando ahora, y conforme avanzaron el tiempo y la adicción, esta dinámica se arraigó más y caí en la trampa de un degradante ciclo sin fin de una conducta contraproducente, con la desolación uniéndosele finalmente a la vergüenza y a la culpa, y con el dolor y el placer unidos de manera inseparable. Los sentimientos negativos eran tan necesarios para mí como la euforia que les precedía, y dependía no solo de las relaciones sexuales, sino del dolor y las relaciones sexuales con dolor y relaciones sexuales que degradan. Y aunque no quería admitírmelo a mí mismo, pronto se hizo evidente que yo era diferente a las otras personas en mi alrededor, porque cuando mis amigos de la adolescencia de repente dejaron de venir cada fin de semana a ver películas de relaciones sexuales, mientras que yo continuaba haciéndolo, y cuando gastaba todo mi dinero cada sábado por la mañana en la tienda de revistas de segunda mano e intercambiaba revistas pornográficas viejas por nuevas, 6 o 7 a la vez, cuando me pasaba todo el día masturbándome enfrente de la televisión, hubiera o no contenido de relaciones sexuales, se hizo claro que algo andaba mal, aunque yo sentía que lo que estaba haciendo no era normal y no había nada más que yo prefiriera estar haciendo. Claro está, a menos de que fuera a tener relaciones sexuales reales con una mujer de verdad. Esa era una fantasía que constantemente ocupaba mi mente. Pero yo les tenía un pavor a las mujeres de verdad. Yo idealizaba a las mujeres y las colocaba en un pedestal donde ocasionalmente aparecían como ángeles y en ocasiones como putas.
pero rara vez como personas reales con una identidad y sexualidad propia. Las mujeres de verdad tenían la capacidad de decir que no y podían lastimarte, algo que mis fantasías no tenían la capacidad de hacer. Para disfrazar mi inquietud en relación a mis pensamientos constantes y a mi compulsión con las relaciones sexuales, yo racionalizaba que todos estaban tan absortos con las relaciones sexuales como yo, y como yo deseaban una vida de emoción sexual continua. Simplemente eran demasiado convencionales o eran muy estúpidos para permitirse el obtenerlo. También alegaba que simplemente mi libido sexual era mayor y que utilizar la masturbación era mejor que utilizar a mujeres para satisfacer mis impulsos, por lo que suponía que de alguna manera yo era responsable y lleno de virtud, pero conforme avanzó mi adicción, esta actitud pronto se convirtió en algo que ansiaba romper. Cambié mi forma de pensar creyendo que quería tener relaciones sexuales con muchas mujeres y que la masturbación era simplemente para compensar mi cobardía y las necesidades de mi adicción eran tales que ningún límite moral o físico era demasiado precioso o demasiado sagrado para detenerme en mis esfuerzos de tratar de lograr otra mayor y mejor dosis de satisfacción sexual. De hecho, aun cuando finalmente me torné sexualmente activo, no podía solicitar que tuviéramos relaciones sexuales de manera directa, y no solamente por temor, sino también por negación, porque tenía que convencerme a mí mismo que mis motivos eran puros antes de que pudiera acercarme a una mujer. Necesitaba creer que realmente la quería conocer como persona y que las relaciones sexuales eran solamente un factor secundario. Yo no podía aceptar que fuera el tipo de hombre que solo quiere dormir con una mujer y dejarla, aunque en secreto yo envidiaba y admiraba a los hombres que sí podían hacerlo. Iniciaba amistades con una mujer mostrando un gran interés en ella e insinuando el deseo de establecer una relación y mostrando todas las señales externas de alguien interesado principalmente en una comunicación íntima más que en las relaciones sexuales casuales. Y sin embargo, al mismo tiempo encendía el encanto requerido para seducirla y convertirla en la siguiente dosis de satisfacción sexual. Conforme avanzó mi enfermedad, se agudizó mi instinto para detectar a las mujeres que responderían a este tipo de conducta, aunque pocos de estos encuentros terminaron siendo simplemente relaciones sexuales de una ocasión, y eso fue aún después del suceso de que no era capaz de admitir la motivación sexual secreta detrás de mis acciones, porque la mayoría de ellos eran sexualmente abusivos de naturaleza. Y mientras tanto, mi actuación de voyeurismo no había disminuido. Visitaba las salas de cine para adultos y compraba igual de pornografía que siempre, y empecé a tratar que mis parejas participaran en la actuación de mi voyeurismo y de mis fantasías pornográficas. Y si acaso mi sed de relaciones sexuales por el voyeurismo aumentó, y aun cuando no hubiera actualidad ni actividad sexual, el impulso por una dosis de satisfacción sexual siempre estaba bajo la superficie, como un motor subyacente llevándome de una situación a otra, igual que el impulso de supervivencia. El impulso de actuar se convirtió en un reflejo involuntario. Cada vez más superaba el impulso de sobrevivir creando situaciones de peligro mortal como fisgonear y estar absorto constantemente. Terminaron estos en incidentes donde me subí a la banqueta o inclusive choqué mi automóvil y siempre estaba absorto antes de tocar a una persona o recoger un video o comprar una revista porque me encontraba absorto con los pensamientos sexuales y la fantasía. Sin embargo, se encontraban siempre ausentes en las fantasías las consecuencias inevitables de la actuación, como el dolor, la desesperación, la culpa y la vergüenza. Aunque reconocía lo compulsivo de mi conducta, pensaba que al final yo la podía controlar y era solo después cuando todos los problemas relacionados, los cuales por un momento habían desaparecido en mi euforia sexual, regresaban repentinamente y llegaba yo a reconocer que este era solo otro lastimero evento en el que parecía una historia de una vida sin control. Mi impotencia se extendía aún a momentos donde me sentía bastante contento y feliz conmigo mismo, y siempre había la idea de que de alguna manera yo podía enriquecer estos sentimientos a través de las relaciones sexuales y hacerlos mucho mejor, pero inevitablemente la actuación que seguía solamente servía para sabotearlos. Mi necesidad de actuar anulaba cualquier sentido de valores que tenía y empecé a pensar que estaba loco y de una extraña manera tenía la esperanza de estarlo. Sin embargo, obviamente no estaba loco, o por lo menos aún no, y en todos los otros aspectos de mi vida sí estaba en control, porque era capaz de encontrar y mantener un trabajo, y me elogiaban por mis habilidades y me consideraban confiable.
y confiaban en mí y me daban responsabilidades que cumplía tan bien como cualquier otra persona. Participaba en el crecimiento espiritual, desarrollo personal, las artes curativas y me preocupaba por el ambiente y por los derechos de las personas y los animales. Era alguien cuya opinión era valorada y buscada con frecuencia. Las personas admiraban lo racional que era, mi serenidad, mi inteligencia. Era bueno para los deportes y había acreditado varios niveles escolares con un solo examen. Todo esto parecía indicar que era una persona positiva y sana, y sin embargo, a pesar de mis dones, todavía actuaba. Lejos de ser un motivo de orgullo, estos y otros aspectos de mi persona en realidad aumentaban el dolor, porque mi persona pública y mi persona privada simplemente no se correspondían. Como un adicto yo me sentía inadecuado y obsesionado conmigo mismo y ansioso y fuera de control. La fractura entre mis dos yo y el aumento progresivo en la necesidad de actuar fue tal que empecé a pensar que la parte activa de mí era en realidad el yo verdadero. Todo lo demás era un fraude, simplemente un mecanismo para lograr la simpatía de las personas que me hicieran compañía y me cuidaran mientras que yo conducía mi vida real en privado. Entré a terapia creyendo que si tan solo pudiera descubrir qué había en mi infancia que me había hecho tan compulsivo sexualmente, sería capaz de controlar finalmente mi conducta. Creía que si hurgaba con suficiente profundidad, descubriría el suceso que había despertado mi conducta y retiraría la compulsión de mí y yo sería normal. Pero con cada nuevo descubrimiento acerca de las circunstancias imperfectas y de los sucesos de mi educación, la emoción que sentía cada vez que creía que finalmente había descubierto la razón por la cual yo era como era, venía entonces una desilusión y un dolor debido a que no había ninguna transformación mágica y mi actuación continuaba incesante, y también creía que eran mis circunstancias que me habían hecho como era, y que si tan solo pudiera controlar las influencias en mi alrededor, entonces cambiaría. Pensaba, rodeado de tantos anuncios y tantas imágenes sexuales en carteles y televisión y revistas y periódicos, que no es de extrañar que estuviera fuera de control. Pensaba que si me pudiera alejar de mi ambiente urbano y regresar a la naturaleza terminaría mi compulsión, pero cuando estuve entre la naturaleza descubrí que aún seguía absorto con pensamientos sexuales. Ansiaba estar en la ciudad enfrente de mi televisión o en una tienda de artículos sexuales. Tampoco hicieron ninguna diferencia los cambios en las otras áreas de mi estilo de vida. Pensaba, si tan solo tuviera un trabajo, si tan solo tuviera un trabajo que me gustara, si tan solo estuviera desempleado, si tan solo tuviera dinero, si tan solo tuviera con quien vivir, si tan solo pudiera estar completamente solo. Si tan solo tuviera un departamento diferente, si tan solo no hubiera ninguna mujer, ningún cambio en mis circunstancias externas parecía ser algo fuera de una diferencia provisional y en algunas ocasiones culpaba a mis parejas. Una pareja no era lo suficientemente atractiva, otra no era lo suficientemente emotiva, otra no era lo suficientemente inteligente, otra no era lo suficientemente sensual y a otra no la amaba lo suficiente. Si pudiera encontrar a la pareja perfecta, entonces una vez más yo creía que traería mi conducta sexual a raya. Pero una relación tras otra, con todos los diferentes tipos de mujeres que yo pudiera soñar, no hacía la diferencia. También creía que si podía evitar esas cosas o personas a través de las cuales actuaba, yo podría contener el problema, así que me deshice de mi televisión solamente para buscar excusas para utilizar la televisión de otras personas cuando éstas se encontraban fuera de sus casas. Cerré las cortinas para dejar de espiar a las ventanas del otro lado del camino, solo para caminar en las calles buscando ventanas con cortinas que no estuvieran del todo cerradas, a través de las cuales se anticipaba lo que se vería, como personas desnudándose o teniendo relaciones sexuales. Fui capaz de convencerme de que mi conducta había mejorado, pero en realidad era simplemente una emoción fresca para un adicto que estaba sediento de encontrar nuevas formas de mayor riesgo y emoción para recibir una dosis de satisfacción. De manera similar me deshice de mi altero de revistas pornográficas y en varias ocasiones solo para comprar revistas de contacto donde las personas anuncian su disponibilidad para tener relaciones sexuales. Una vez más consideraba esto una mejoría, ya que, de pérdida, estaba soltando así la fantasía de las relaciones sexuales anónimas y buscando en vez de estas a las verdaderas. Empecé a negociar conmigo mismo y pensaba que si no podía detener mi conducta adictiva por completo, cuando menos si podía controlarla o manejarla. Fijaba límites estrictos a mi conducta con las mujeres, pero era incapaz de resistir cada paso siguiente, por lo que los ampliaba hasta que finalmente fijaba cualquier límite que pareciese ridículo.
Había olvidado mi límite original, pero después me acordaba de él y el odio a mí mismo por haber perdido nuevamente el control también regresaba. El mismo proceso ocurría al rentar videos o comprar revistas. Acordaba limitarme a un video o a una revista y cuando entraba a la tienda yo creía que me podía sujetar a esto, pero al final fue inútil. Aun cuando llegaba con los videos o las revistas a la casa, la negociación continuaba y los utilizaría con moderación, yo pensaba. Pero inevitablemente yo estaría allí durante horas y eso no sería el final del asunto, porque en un futuro estaría nuevamente en la misma tienda pasando por el mismo proceso otra vez y creyendo nuevamente que esa sería la última ocasión. A pesar de mis intentos por controlar mi adicción, no disminuyó y los límites empezaron a desvanecerse de manera lenta. Las cosas que había jurado que nunca haría empezaron a convertirse en algo común y empecé a utilizar mi puesto de confianza como maestro para detectar a posibles parejas sexuales. Siempre me había enorgullecido de poder manejar mi vida sexual secreta de forma que no se afectaba a nadie más allá de mis parejas sexuales que eran adultos y sabían cómo era esto. Pero un día puse en riesgo a la hija de 10 años de mi novia, masturbándome enfrente de la televisión en la misma habitación donde ella se encontraba acostada, aparentemente dormida. Y en otra ocasión me impresionó cuando mi pareja me enfrentó con un video pornográfico que había encontrado en su videocasetera, donde su hija la podría haber encontrado sin querer. Estaba pasmado con horror, seguro que lo había retirado y repuesto con el video de su hija, pero obviamente de alguna manera los había confundido y había colocado mi video nuevamente dentro de la máquina. Por fortuna y por alguna razón, su hija decidió no encender la videocasetera ese día y como suele hacerlo justo al llegar de la escuela, así que fue a través de incidentes como este donde yo me di cuenta de que la vida secreta que yo creía que tenía tan bien bajo control estaba en verdad empezando a invadir y a poner en riesgo las vidas de las personas que yo creía que me importaban, por lo que finalmente admití mi derrota y acepté que al igual que un alcohólico yo estaba fuera de control. Aceptar finalmente mi impotencia fue una experiencia atemorizante pero necesaria para que no ocurriera la locura o el suicidio o el encarcelamiento, porque fue atemorizante el hecho de que si yo admitiera mi impotencia ante mi conducta, ¿de dónde habría de venir entonces el poder, cuando las relaciones sexuales que degradan habían sido mi Dios por tanto tiempo? Al punto donde yo no creía en ninguna otra fuerza espiritual y me había separado de las personas más que para que me ayudaran, el hecho era que quería mantener mi estilo de vida adictivo. El único prospecto que parecía quedarme era el vacío. ¿Quién o qué me iba a poder ayudar? ¿Era capaz, acaso, de poder ser ayudado? No tenía ni idea de que hubiera otras personas como yo, así que empecé a llamarme un adicto sexual antes de que supiera que existían otros adictos sexuales o de que existía un programa de 12 pasos en donde se podría conocer personas que habían caminado el mismo camino que yo había tomado, pero fue solamente cuando admití mi impotencia y me llamé un adicto sexual que estas cosas me fueron reveladas como una plegaria que se contesta, pero no demasiado pronto ni tampoco demasiado tarde. Al admitir mi impotencia, me abrí a la ayuda y me ofrecieron ayuda. Aceptar mi impotencia fue el principio de la libertad de la locura, de todas las mentiras, de toda la manipulación y los secretos vergonzosos, la energía gastada y las relaciones de maltrato, y conforme empecé y seguí asistiendo a las juntas y acudí a rehabilitación, conocí otras personas como yo que fueron capaces de ofrecerme una salida. Al fin pude empezar a hablar de la doble vida que había estado llevando y un lugar donde encontrar el rechazo y que me juzgaran como me lo esperaba. En vez de eso yo encontré la aceptación y la comprensión y encontré la identificación, la recuperación y la esperanza. Sin embargo encontré que no me tenían lástima, porque la lástima solo taparía las grietas y al final eso se convertiría en un auxiliar para que yo actuara nuevamente y dentro de la aceptación y la comprensión había un amor firme y una honestidad que no tenía espacio para permitir el abuso continuo de mi persona y de otras personas. Ese amor firme me puso en contacto con un amor firme propio bastante necesitado y casi sumergido, algo que pudiera cortar a través del impulso adictivo y que anulara el pensamiento y justificaciones egocéntricas, y con un yo más profundo que fluye con amor, respeto y compasión para mí y para los otros seres humanos a mi alrededor. Las cosas podían volver a importarme y podía tomar fuerzas para llevar a cabo un programa de abstinencia con el apoyo de otras personas para que me ayudaran durante el tiempo difícil de la abstención. Con la claridad que esto trajo,
Pude empezar a distinguir entre los pensamientos y las conductas sexuales sanas y las degradantes, y también podía empezar a aceptar la posibilidad de que yo también podía tener lo que siempre quise tener, una vida sexual sana y estimulante y satisfactoria y amorosa conmigo mismo, y en caso de decidirlo así, con otra persona, y con la admisión de la impotencia, repentinamente regresé de un mundo donde yo había habitado con objetos a un mundo con personas y objetos y una habilidad reconocida para distinguir entre ambos. Como las relaciones sexuales ya no eran un poder superior para mí, podía empezar a preguntar lo que realmente consideraba como mi poder superior, y de manera milagrosa, en lugar de desesperación, mi vida empezaba a tener algo de esperanza, tal vez por primera vez.